están? Y bienvenidos a mi canal Rompiendo Esquemas. El día de hoy les traigo la segunda parte de una serie de videos que estoy realizando acerca de libros que han sido prohibidos o censurados a lo largo de la historia. Para quienes no han visto el primer video que hice como de esta lista, se los voy a dejar por acá para que vayan a verlo. Y bueno, para los que ya lo conocieron, pues vamos a continuar. Uno de estos libros que han sido censurados y pues son bastante reconocidos es Charlie y la fábrica de chocolates. Este fue censurado en Colorado, Estados Unidos. Fue escrito en 1964 y básicamente se censuró, se prohibió por la pobre filosofía de vida que daba, y esto debido a que el protagonista era un niño pobre. Este libro tuvo que ser reestructurado y republicado en 1973 porque también fue tildado de racista, puesto que los Oompa Loompa eran pequeños seres de baja estatura y de raíces africanas que eran tratados como esclavos. En muchas ocasiones se les trataba como de una basura, como que no servían prácticamente para nada. Entonces, claro, esto era como un contenido bastante racista, y más teniendo en cuenta que esta historia va dirigida principalmente a un público infantil. En esta historia el personaje principal es Charlie, quien es un niño pobre que vive con su familia pues en condiciones un poco precarias, y el niño tiene el sueño de conocer la fábrica de chocolates de Willy Wonka, que ha estado cerrada desde hace un buen tiempo, y este sueño se le cumple, puesto que Willy Wonka le da o le envía unos boletos para que vaya a conocer su fábrica, y bueno, acá comienza como toda la aventura. Entonces no solo va él, sino que van otros niños a la fábrica y empiezan a conocer cosas, y unos empiezan a cometer errores, y entonces van saliendo de la fábrica y así. Ahora vamos a hablar de Lazarillo de Tormes. Esta es una novela española escrita en primera persona y fue de tono picaresco. En este libro se cuenta la historia de Lazarillo desde el momento de su nacimiento hasta su matrimonio y su edad adulta y todas estas cosas. Pero entonces fue prohibido por mostrar ese tono picaresco, precisamente en el que una persona X con un bajo rango social, que sus padres no eran como personas muy importantes para la sociedad, y esta persona se le muestra como un antihéroe en el que a través de estafas y de engaños como que va mejorando las condiciones de vida en las que se encuentra. Esta obra toca muchos temas de realismo, y por eso también fue como un poco rechazada en un principio, porque tenía un tono muy satírico. Se muestran sus vicios, su hipocresía, como una crítica hacia los clérigos y hacia los religiosos. Y bueno, fue integrado nuevamente en el siglo XIX. Las ventajas de ser invisible, otro libro que muchos de nosotros quizá conozcamos o hayamos escuchado al menos hablar de él. Y este libro cuenta la historia como de un muchacho que escribe en sus memorias diferentes experiencias de su vida. Sin embargo, para algunos esta obra podría estar defendiendo la homosexualidad y el libertinaje. Fue publicado en 1999 y ha sido uno de los más cuestionados. Fue traducido a 31 idiomas y en 2012 apareció su adaptación cinematográfica. Por sus claras referencias ante el sexo y la droga, fue censurado por la Asociación Americana de Bibliotecas. Este libro tiene varias referencias de otros libros, como El Gran Gatsby, El Guardián del Centeno, Peter Pan, Matar a un ruiseñor y En el Camino. Libros todos estos también criticados por sus contenidos no aceptados por la sociedad. Ahora vamos por un clásico, y es La Metamorfosis de Kafka. Este libro fue publicado en 1915 y fue censurado en la época de la Segunda Guerra Mundial, básicamente por el régimen de la Alemania nazi. En este régimen, recordemos que todo lo que fuera en contra de la ideología de Hitler o que viniera de extranjeros o de judíos era censurado, y los libros fueron quemados. Entonces, claro, esta obra fue censurada porque se creía, o bueno, hay como indicios de que Franz Kafka tenía familiares judíos. Además, que si vemos la connotación de la obra, recalca mucho una sociedad, un gobierno autoritario, como burocrático, en el que a la persona que es diferente se le rechaza. Esto es porque la historia relata como una situación en la que un hombre se despierta de la noche a la mañana convertido en un insecto. No sabemos qué clase de insecto es, pero parece ser una cucaracha por la manera en que lo describen. Y es así súper asqueroso, pero sí, entonces de la noche a la mañana se despierta en el cuerpo de un insecto y tiene que sobrevivir
pues de esa manera ante diferentes adversidades y todo que se le va presentando, y pues esta persona va sintiendo como las actitudes de las otras personas frente a él, al ser una persona o un ser diferente. Ahora hablemos del maravilloso Mago de Oz, una obra publicada en 1990. Esta obra fue censurada en la década de 1930 y más adelante en 1950, en Estados Unidos sobre todo, por las actitudes de su protagonista y porque aparecían como brujos o monos. Además, fue pues también declinada su publicación por poner a la mujer en una posición de liderazgo. Entonces, en la antigua sociedad machista, muy machista, las mujeres en un rango de liderazgo era como una cosa completamente rara que no se podía como publicar a los cuatro vientos, entonces también fue cuestionada por eso y se censuró en Chicago. Este ha sido uno de los relatos o de los cuentos, los libros más editados y editados en Estados Unidos y en Europa. En este el protagonista Dorothy y su perro pues van en busca del Mago de Oz, y a medida pues en el transcurso de la historia van encontrando como más y más personajes, los cuales representan algunos valores como el sentido común, la lealtad, el valor y la ternura. La idea es encontrar al Mago de Oz, que es quien les va como a resolver muchos problemas y les va a traer felicidad y así. Ahora vamos a hablar de Operación Corazón Oscuro. Este libro es como una recopilación de memorias en el 2010 de un oficial de inteligencia del ejército de Estados Unidos, tras haber pasado 5 meses en Afganistán. En el Pentágono este libro fue censurado puesto que revelaba algunos detalles acerca del funcionamiento de la institución de inteligencia de Estados Unidos, como en todas sus operaciones. El argumento del Pentágono, de los funcionarios del Pentágono para haberlo censurado, fue básicamente ese, que se revelaban como temas secretos en cuanto al funcionamiento de la inteligencia estadounidense, y que revelar estos detalles podría ser perjudicial para los soldados, los oficiales que se encontraban en Afganistán, para la seguridad de los estadounidenses. Sin embargo, algunos de estos libros en su primer tiraje pues fueron vendidos, y el Pentágono logró recolectar como unas 9.500 copias y las destruyó. Sin embargo, pues parece que hay algunas copias en manos de ciertas personas, pero son muy pocas porque se reeditó el libro y se quitaron como las partes en las que se decían secretos de Estado que pudieran poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por último vamos a hablar de Nada, de Jan Teller. Este libro es de una autora danesa, quien en enero del año 2000 recibió una carta por parte de la editorial con quien trabajaba, y pues le pidieron que escribiera un libro de literatura juvenil. En este libro se cuenta la historia de Pierre Anton, quien es un niño de séptimo grado, que en un momento de su vida piensa que nada importa, que nada tiene sentido. Por lo tanto se sube a un árbol de cerezos, un árbol de cerezo, bueno, eso, y empieza a gritar a los cuatro vientos como los argumentos o las razones que él tiene para decir que la vida no tiene sentido, que nada importa, que nada tiene sentido, ¿sí? Que para qué hacen cosas y nada tiene sentido. Así que un grupo de amigos de él empiezan como a hacer cosas para refutarle las ideas, para decirle que sí, que la vida efectivamente tiene sentido, entonces que reaccionara. Lo que quisieron hacer fue crear un montón del significado, en el que ellos fueron como incluyendo cosas que tenían un valor muy grande para ellos. Entonces todo lo que tuviera un valor grande para ellos lo iban agregando al montón del significado, para al final mostrárselo a Pierre y decirle como, mira, la vida tiene sentido por esto, esto y aquello, bueno, etc. La cosa es que terminan haciendo cosas muy raras y empiezan a sacrificar cosas un poco sorprendentes, impactantes. Y bueno, en Dinamarca empezó como toda la cosa porque el editor no quería publicarlo, precisamente porque tenía un contenido bastante fuerte. Las cosas que pasaban, las cosas que los niños daban y como los argumentos que hacían pensar que la vida no tenía sentido eran como muy fuertes para un país como este. Así que fue prohibido durante muchos años. Y más tarde en Noruega, Francia y Alemania también fue prohibido para algunas escuelas y en algunas bibliotecas. Sin embargo, en muchos otros países sí se publicó el libro y se han estado como replanteando las posibilidades
de que no se censure tanto en estos países que acabo de mencionarles. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mucho el video. Nos vemos en una próxima ocasión y espero que tengan una excelente semana. Chao.